Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. En esta ocasión brevemente quiero hablar acerca del tema Dios, Jesús y la mediación. Dios, Jesús y la mediación. Vamos a estar basando esta charla, en el texto de 1 Timoteo 2:5, el cual dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual Pablo dice que es Jesucristo hombre. ¿Por qué es necesario un mediador? Una pregunta interesante, porque estamos en una época donde se han levantado corrientes, por ahí están en las redes, que dicen que no es necesario un mediador. Sin embargo, hay otra institución que no tiene uno, sino varios mediadores para llegar a Dios. Pero esos que se han levantado últimamente, no voy a mencionar el nombre, dicen que Jesús no es el único mediador entre Dios y los hombres, que podemos conectarnos directamente con la divinidad, en este caso con Dios, directamente. Y ellos tienen sus argumentos y los sacan de las escrituras, claro que sí, porque todo error y toda herejía también es salida de las escrituras, de una mala interpretación, obviamente, de las escrituras. Y para rebatir esto que dice el apóstol Pablo y poder justificar su creencia de que podemos conectarnos directamente con Dios, entonces atacan al apóstol Pablo diciendo que el apóstol Pablo estaba equivocado o que el apóstol Pablo no interpretó correctamente las escrituras. Pablo en su teología dice, escribiendo a Timoteo, hay un solo Dios, y eso lo sabemos desde la antigüedad. O sea, los demás dioses que existen son falsos. Dios, desde el Antiguo Testamento se presenta como un Dios no creado, sino como un Dios creador. La ley, o sea, Génesis, presenta a Dios como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No trata de presentar a Dios, da por sentado que existe un Dios. Entonces, aquellos que dicen que Jesús no es la única fuente o el único camino, porque ellos dicen que Jesús suena exclusivista y hasta arrogante decir que solamente a través de él se puede llegar al Padre. Ellos también tienen sus argumentos, como dije, se basan en personajes históricos que no necesitaron a Jesús para conectarse con Dios. Y es cierto. Tenemos el caso de Adán. Adán no tenía un mediador. Adán se conectaba directamente con la divinidad, con la fuente, con Dios, con nuestro Padre. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con Adán, y Adán no necesitaba un mediador. De hecho, es cuando Adán peca que empieza el sistema de sacrificio para acercarse a Dios. Podemos mencionar también a Abel. Se conectaba con Dios a través de sacrificio y no de intermedios. Podemos mencionar a Noé. Noé hablaba face to face con Dios. Dios se comunicaba con Noé, sin haber un mediador. Tenemos a Enoc, a Enos. Llegamos a Abraham, donde Dios se le presenta como el Shaddai, se le presenta como el Todopoderoso, y Dios hablaba con Abraham. De hecho, la Biblia dice que Abraham era considerado como amigo de Dios. O sea, para que usted vea el nivel de relación que había. No solamente era el padre de la fe, sino que era amigo de Dios. De tal manera que le consultó lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Abraham no necesitó un mediador. Tampoco Isaac, tampoco Jacob, tampoco José en Egipto, tampoco Moisés necesitó un mediador para conectarse con la fuente, con Dios, con nuestro Padre.
Los profetas del Antiguo Testamento, Elías, Moisés, Zacarías, Ezequiel, todo lo que usted quiera mencionar, no necesitaban un mediador para conectarse con Dios. Estos hombres Dios los levantaba para advertirle al pueblo de que se volvieran a la ley de Moisés, se volvieran a la ley a la Torá, y se volvieran por ende a Dios, que hagan techubá, que hagan arrepentimiento, que se vuelvan de sus malos caminos. Estos profetas del Antiguo Testamento no necesitaban un intermediario como ahora. Entonces estas personas, esta corriente nueva que ahora se está levantando, dice que nosotros podemos ir al Padre sin necesidad de Jesucristo. Ellos tienen sus argumentos. Ahora bien, para justificar sus argumentos tratan de descalificar al apóstol Pablo, inventando que el apóstol Pablo fue cristiano, fue quien inventó el cristianismo, que el apóstol Pablo cometió muchos errores hablando, que el apóstol Pablo contradice el Antiguo Testamento, porque para poder justificar sus creencias tienen que descalificar la teología del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, inspirado por Jesús, tiene muchos detractores hoy en día, porque eso es lo que dice el mismo apóstol Pablo, que en los últimos días habrán personas que tendrán comezón de oír y se entregarán a vanas fábulas e historias de vieja y no según Cristo. El libro de los Hebreos, capítulo 1, es interesantísimo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escucha, esto es poderosísimo, mis hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así presenta el libro de los Hebreos a Jesús. Esos que dicen que anteriormente, y es cierto, las personas antes del Mesías se conectaban directamente con Dios, o Dios, porque es lo correcto, Dios se conectaba directamente con ellos, porque era Dios que lo buscaba, era Dios que le hablaba. Nunca ellos buscaron a Dios, Dios era como siempre que lo buscaba. Y es cierto, lo que ustedes dicen es cierto, mis amigos, mi gente. Pero ahora, dice el escritor a los Hebreos, es verdad que en esos tiempos Dios habló a los padres y al pueblo por medio de los profetas sin intermediario, pero ahora viniendo Cristo en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Y dónde encontramos esa autoridad? Mateo capítulo 17, que ya he hablado en este canal acerca de que Jesús, estando en la montaña con Jacobo, Pedro y Juan, se le aparece Moisés y Elías, representante de la ley, representante de los profetas, y una voz sale de la nube proveniente del cielo, que dice: he ahí mi hijo amado, en el cual me complazco, a él oíd. Ahora la autoridad es del Hijo, no es de ningún profeta, no es de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra fe no está basada en profetas, aprendemos de ellos porque moralmente tienen mucho que aportarnos. Moisés moralmente tiene mucho que aportarnos como líder que fue, cómo se dejó usar por Dios, tiene mucho que aportarnos. Pero nosotros somos seguidores de la secta del Nazareno, del Mesías, del Galileo, del Hijo de Dios, según Pedro capítulo 16. He ahí, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús nos dice que no. Jesús le contesta diciendo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, sobre esa revelación de que tú has dicho que yo soy el Mesías, yo edificaré mi iglesia. Entonces, el libro de los Hebreos es poderosísimo porque tumba muchas teorías raras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, sea por sueño, visiones, profeta, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
El versículo 3 explota, dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria, o sea, Jesús es el resplandor de la gloria del Eterno, y es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa, se ha sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Y esto es importante porque los sacerdotes y levitas, mientras oficiaban en el templo, en el templo no había asiento, no había sillones. Tenían que estar de pie todos los días ministrando, porque cada día había que hacer lo mismo, el mismo sacrificio, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero este Mesías hace un solo sacrificio perfecto y se sienta. Y es interesante, ¿por qué se sienta Jesús? Porque ya no habrá más sacrificio después del de él. Ya no podrán ministrar en el templo. Por eso Jesús dice en una ocasión a los saduceos, vuestra casa quedará desolada. Y en Mateo 24 lo dice más claro, ustedes ven todos estos edificios hermosos, este templo, os digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. Ya ese sistema de sacrificio iba a desaparecer, porque ahora Dios, sacrificio perfecto, lo iba a recibir por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, mis hermanos, tú puedes conectarte con la divinidad siempre y cuando ores en el nombre de Jesús o por los méritos del Mesías. Toda oración es dirigida al Padre por los méritos de Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz. Se sentó a la diestra de la majestad porque ya no hay más sacrificio. Él lo hizo perfecto. Por eso no podemos encontrar al Padre fuera de Jesús. Pero más aún, por eso no podemos ir al Padre si no es por la puerta del Mesías. Yo soy la puerta, dice Jesús. Más aún dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y absolutamente nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué un solo Dios? Porque el Shema lo dice. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Malhut kel Shevot, Malhut Leolam Vaed. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es la palabra Echad del hebreo. Uno es. A Él sea toda la gloria y majestad por los siglos de los siglos, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Aunque aquella institución tiene varios mediadores, a María, que fue santísima, fue la madre de Jesús, nunca la madre de Dios, tiene sus méritos, llena de gracia. El Magnificat se daña en un momento. Dice, Dios te salve María, es válido. Llena eres de gracia, es válido. El Señor es contigo, es válido. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, es válido. Santa María, Madre de Dios, de ahí se daña el Magnificat. Hay un solo Dios que es el Padre, un solo mediador que es el Mesías, Yeshua, Jesús, entre Dios y los hombres. No hay más mediación, hermano, porque el que murió y resucitó fue Jesús. No fue ningún cardenal, ningún papa. Ya no estamos en los tiempos de la oscuridad, en la Edad Media, donde esa institución maltrataba, perseguía y mataba a todo aquel que no pensaba como ellos. Anteriormente todos los caminos conducían a Roma, pero no es así. Todos los caminos conducen a Jesús, porque Él es el único y verdadero camino que nos llevará al Padre. Solo existe un mediador que es Jesús, solo existe un Dios y Padre que es nuestro Padre. Así está escrito y así permanecerá. Shalom.